Amados televidentes, la paz de Dios mora en sus corazones. Para la Iglesia de Dios es un gusto, un placer llegar a cada uno de sus hogares y así compartir la palabra del Señor. En esta noche tenemos un tema muy importante, se llama la ley de la alimentación. Pero antes de iniciar este tema vamos a elevar palabra de oración, pidiendo a nuestro hermano pastor que él nos dirija con la oración. Amén, así es. Oremos. Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos permites de poder estar frente a las cámaras y que por medio de este medio, Señor, podamos llegar hasta la intimidad de muchos hogares. Así también los que nos ven por medio de la página, tú llegues a sus corazones y les bendigas, como por ejemplo a nuestro hermano Gonzalo López allá en Florida. Tú le bendigas a este varón, que siempre él está atento a nuestra programación. Muchas gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, esperando que sea tu Santísimo Espíritu quien nos guíe, para que podamos, Señor, de esa manera glorificarte y hablar verdad dentro de tu palabra, y muchos corazones como los nuestros sean edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Bien, amigos televidentes, como ya dijimos anteriormente, vamos a hablar sobre el tema la ley de la alimentación. Bien, amado hermano, como sabemos, la Iglesia de Dios tiene como costumbre desde sus inicios, desde la antigüedad, vemos cómo es que Dios ha reservado un pueblo, y a ese pueblo Dios le ha dado órdenes, mandamientos, y para que sea un pueblo diferente, no solo en sus actos, sino también en su forma de alimentarse. Entonces yo quisiera que usted me hablara sobre cómo es que inició la ley de la alimentación. Muy bien, hermano Carlitos. Tenemos una base muy importante en ese aspecto, puesto que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, después de haber estado allá a los 400 años, ¿verdad?, los lleva al pie de la montaña para darle leyes, estatutos y mandamientos, pero establece un orden, ¿verdad? Y ese orden que establece fueron los hijos de Leví, como los sacerdotes, ¿verdad? Y de hecho encontramos en la Sagrada Escritura como el tercer libro del Pentateuco, llamado Levíticos, Amén. ¿verdad? Donde es una secuencia de leyes y códigos que encontramos ahí, establecidos por Dios para su pueblo. Allá en el capítulo 19, verso 5 de Éxodo, dice que el Señor tenía un pueblo santo, ¿verdad? Pero serían su especial tesoro si ellos guardaban sus mandamientos y sus leyes, ¿verdad? Sobre toda la tierra les dijo: ustedes serán mi especial tesoro si guardan mis mandamientos y mis leyes, ¿verdad? Entonces esas leyes están allí establecidas, porque un pueblo sin ley pues no puede vivir, la vida sería un caos. Entonces el Señor por generaciones tiene sus leyes para que todas las generaciones pues vengan sometiéndose a los parámetros que el Señor tiene establecidos, ya no crear otras leyes, sino que solamente obedecer las que el Señor tiene establecidas. Entonces la ley de la alimentación, como muchos, prácticamente gente que maneja la Sagrada Escritura, que enseña, grandes enseñadores por ejemplo, niegan esto de que no hay ley de la alimentación, ¿verdad? Que con la muerte del Señor Jesús pues se limpió todo y que ahora se puede comer de todo, cosas que son antibíblicas, ¿verdad? Y lo que es antibíblico es anticristo,
porque está en contra de lo que Cristo estableció. ¿Por qué razón decimos esto? Algo otros afirman y defienden en su apologetismo, ¿verdad? Cuando dicen que esa es ley de Moisés. Moisés aún no había nacido cuando estaba el tiempo de Noé, ¿verdad? Vemos el tiempo de Noé, cuando el Señor le dijo a Noé, según el capítulo 6, ¿verdad?, que hiciera el arca, ¿verdad?, para poderse salvar él y su familia y toda aquella gente que había en aquella época. Pero ya cuando el arca está terminada y se llegó el tiempo de que el diluvio iba a ser manifestado o ejecutado por medio de Dios, ya en el capítulo 7, verso 2, le da una orden el Señor a Noé y le dice: éntrate tú y también entra todos los animales, ¿verdad? Y de los limpios le dice: vas a entrar 7 en 7, y de los que no son limpios vas a entrar solamente 2 para conservar una semilla o una prole o una especie. Entonces vemos de que de ahí comienza, ¿verdad? El Señor creó todas las cosas, según Génesis capítulo 1 verso 31, dice que vio Dios que todo lo que había hecho y lo que había creado era bueno, y bueno es en gran manera. Entonces Él, desde que formó todas las cosas y crió los animalitos, los crió con un propósito. Crió limpios y no limpios. Y en esta oportunidad, ya que se dio el momento, le dice a Noé ahí bien claro, ¿verdad? De los limpios le dice: entrad 7. Noé también conocía las especies y sabía qué animales eran los limpios, porque si no hubiera sabido, el Señor no le hubiera dicho, ¿verdad? Noé conocía prácticamente cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los impuros, ¿verdad? Y los animales que hoy conocemos son los mismos que antes hubieron, o los que Adán les puso nombre, según la palabra del Señor, ¿verdad? Es que el mismo nombre que Adán les puso es el mismo que existe hasta ahora, ¿verdad? Algunas especies pues se han extinguido, ¿verdad? De eso estamos también nosotros conscientes, de que ya no hay tanto en las aves que vuelan en el espacio, como los cuadrúpedos, animales de 4 patas, y también los reptiles, ¿verdad? Tanto en la tierra como en las aguas, ¿verdad? Por medio de la destrucción del hombre. Entonces, ¿sí me quería decir algo? Sí, hermano, vemos que, como me dice usted, que Moisés aún no había nacido cuando Dios le dio la orden a Noé. Exactamente. Entonces, esto viene desde la creación. Desde la creación. O sea que Dios en su creación, Él ya tenía definido qué era lo que era inmundo y lo que era limpio. Y lo que era limpio. Pero vemos ahí también que, como usted leía, me dijo que leera Génesis 7:2. Dice, voy a leer para que podamos entender un poco más declaradamente. Dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y ahí vemos también que también las aves de los cielos, 7 parejas de macho y hembra, para conservar la vida sobre la faz de la tierra. Pero ahora vemos por qué Dios le dice a Noé que entre 7 parejas de limpios y no más una pareja de inmundos. Bueno, ahí hay una razón, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, si nosotros vemos el ganado vacuno y el ovejuno, son grandes cantidades, ¿verdad? Por esa misma razón, ¿verdad? Porque desde el arca se conservó una cierta cantidad, ¿verdad? En cambio de los que son no limpios, no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, en las granjas de puercos no vemos tanta cantidad como lo es el ganado, que tienen hasta 1000 cabezas, 3000 cabezas y así, ¿verdad? Y en todo el mundo pues hay lugares como por ejemplo Holanda, Dinamarca, son lugares donde hay ganado bastante, ¿verdad? Pero yo digo que tal vez algunos, como sabemos que llovió 40 días y 40 noches sobre la faz de la tierra,
Pero Noé no quiere decir que ese tiempo estuvo él nomás en el arca, sino que estuvo más tiempo, porque sabemos que el agua costó que bajara Sí, así es. a su nivel. Entonces podía ser que él podía participar de los animales que eran limpios, de comer de esos animales, y los animales que eran inmundos, lo que se estaba haciendo era tal vez preservando la especie para que no se extinguiera la especie. Ahora vemos que mucho tiempo después que Moisés saca al pueblo de Israel por medio del poder de Dios de Egipto, vemos que también los israelitas reciben esas leyes. Exactamente. Según lo que podemos ver en Levítico capítulo 11. Pero ahora, amado hermano, todos los judíos tenían ese conocimiento, porque eran un pueblo apartado de otros pueblos. Así es. Y Dios les dio esa orden de no participar de los alimentos, de los animales que eran inmundos. Pero ahora yo le quiero preguntar, por lo menos en el tiempo de Jesús, los judíos siguieron con esa ley, esa costumbre de... Exactamente. Previo a eso, vamos un poquito atrás. Resulta que Noé tuvo 3 hijos, el cual era Sem, Cam y Jafet. Amén. Entonces, de la descendencia de Sem nace Abraham, ¿verdad? Y de allí es el pueblo judío. Entonces, ese pueblo judío, ese pueblo israelita estuvo en Egipto. Y vemos que ellos son los que llevan esa secuencia de seguir guardando las leyes, ¿verdad? Desde el hijo de Noé, de Sem, ¿verdad? Del cual también es descendiente el Señor Jesús. Entonces, los israelitas en la época del Señor Jesús, claro que sí, ellos eran celosos en guardar esa ley, ¿verdad? Todas las leyes prácticamente que estaban, tanto los 10 mandamientos como la ley del libro, ¿verdad? La llamada ley de las tablas y la ley del libro, ellos los guardaban celosamente, ¿verdad? Tanto los fariseos como los saduceos en el tiempo del Señor Jesús. No digamos la ley de la alimentación. Entonces, según el capítulo 11 de Levíticos y Deuteronomios 14, también nosotros podemos ver ahí cómo está detalladamente cuáles son los animales que no se pueden comer, ¿verdad? Okay. Y esas eran las leyes que guardaban los israelitas. Entonces, ¿por qué nosotros como pueblo gentil guardamos también esa ley? Por lo que está escrito en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, ¿verdad? Nosotros, como siendo de la simiente de Abraham por medio de Jesucristo, también tenemos que entrar a esos pactos, ¿verdad? Por ser el pueblo del Señor, un pueblo escogido. No israelitas carnales o nativos en Israel, sino israelitas espirituales. Entonces, hay muchas creencias que se escuchan en el mundo religioso de que cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a limpiar también las carnes, los animales, pero nos damos cuenta también que muchos animales siguen siendo inmundos. Entonces, hay muchos doctores, muchos médicos que cuando una persona está enferma le dan un consejo a sus pacientes de que no participen de ciertas carnes porque les puede hacer daño. Entonces, si Dios hubiera limpiado los animales, no dañara al ser humano, o por lo menos también ahí se dice mucho que cuando la persona ora, la comida es santificada. Pero ¿qué se hará de aquellos que no oran? Si así fuera. Si así fuera, o sea, porque no es así. Entonces se estarían comiendo algo inmundo. Entonces lo que Dios ya creó inmundo sigue siendo inmundo hasta el día de ahora. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso en relación y sacarlo en limpio, ¿verdad? Para que nuestros televidentes pues se den cuenta a la luz de la palabra del Señor
y de esa manera todo sea claro, ¿verdad? Resulta de que la base fundamental de esta enseñanza en el mundo religioso o fuera de la iglesia de Dios es Hechos capítulo 10, ¿verdad? Cuando viene el Señor y le da una orden a Pedro, ¿verdad? Estando Pedro en la azotea, en la casa del otro Simón, curtidor, dice que era como la hora de las 12 y él siente hambre, ¿verdad? Y luego, mientras le arreglaban algo de comer, dice que él sube a la azotea y allá estuvo bajo de un éxtasis, ¿verdad? Como de una visión. Y dice que vio un gran lienzo que atado de las 4 puntas bajaba así a la tierra, donde habían toda clase de animales, cuadrúpedos, o sea, de 4 patas, reptiles, los que se arrastran por el suelo, y volantiles, ¿verdad? Y luego escucha una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Viene Pedro espantado, ¿verdad? Atónito de lo que estaba sucediendo. Dijo: Señor, pero jamás ha entrado cosa común o inmunda a mi boca. Y la visión, dice, se hizo por 3 veces. Amén. Ajá, entonces Pedro está asustado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco sobre de esto, la declaración de esto, ¿verdad? Que no se refiere prácticamente a animales en sí, sino que se refería a la raza humana, ¿verdad? ¿Por qué decimos que se refería a la raza humana? Porque en el verso 28, en su segunda parte, Pedro dice que se pone de pie ya cuando llega él donde Cornelio, está aquella comitiva ahí, ¿verdad? Y la gente que Cornelio tenía ya preparada. Le dice Pedro: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío o israelita juntarse con un gentil, como por ejemplo con ustedes, ¿verdad? Pero el Señor me ha dicho hoy, le dice Pedro, que ningún hombre llame común o inmundo. Entonces prácticamente vemos de que en la simbología el Señor estaba representando al hombre pecador como animal, ¿verdad? Como animal inmundo. Por ejemplo, tenemos aquella parte cuando aquella mujer sirofenicia dice que va atrás de Jesús pegando gritos y le dicen los apóstoles: no le hagas caso, ¿verdad? Déjala. Entonces el Señor, un poco molesto, se vuelve hacia ella y le dice: no es lícito dar el pan de los hijos, y usa la frase y le dice: a los perros, ¿verdad? Y era la mujer sirofenicia. Hermano, esa mujer no era judía. No era judía. Entonces, por no ser judía, ella era gentil. Era gentil. Entonces Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos, que los hijos era el pueblo. Era el pueblo de Israel. Y los perros prácticamente eran los que estaban afuera. Los gentiles. Ahí el Señor usa el símbolo para esa mujer como un animal inmundo, ¿verdad? Que nosotros también somos de esa clase, porque no somos judíos. Entonces, cuando Dios le da esta revelación o esa revelación a Pedro, lo que le está mostrando ahí es que ahora también los gentiles, que antes, cuando él le dice mata y come, le está diciendo que dé el mensaje a los gentiles. Exactamente, porque que mata a ese hombre viejo y resucita un nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, con el mensaje, ¿verdad? El apóstol Pablo es bien claro en 2 Corintios capítulo 5 versos 17 en adelante, dice él: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, hablando en ese tipo, ¿verdad? Y así a largos rasgos para que nuestros televidentes puedan lograr a captar el mensaje y a entender de que no se estaba tratando de animales, sino que de la raza humana en sus diferentes formas. Hermano, vemos que en el capítulo 10 de Hechos vemos la narración de Pedro con Cornelio, así donde es. Dios le da esa revelación a Pedro, y vemos cómo es que Pedro llega ante Cornelio.
Pero ya en el capítulo 11 vemos ahí cuál es la información que Pedro lleva hacia la iglesia que está en A la Jerusalén. iglesia está en Jerusalén. No es una información de decir que ahora también todos los pueblos o naciones o gentiles pueden comer animales inmundos, sino que también ahora los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que no está hablando directamente de animales, que podemos comer animales, sino que está hablando también que ahora la salvación había llegado también a todo el mundo. Exactamente. Una de las bases importantes que nosotros podemos ver para esto, porque Pedro se ensancha o prácticamente como que retacha la palabra del Señor cuando le dice: Pedro, levántate, mata y come. El Señor dice: no, porque jamás ha entrado cosa común e inmunda a mi boca. Quiere decir que si Jesús hubiera enseñado, por lo menos hay una parte donde muchos se dice que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que está en el corazón. Entonces Pedro en ese momento ya hubiera tenido claro lo que Jesús tal vez había enseñado, de que también podía comer carne de inmunda, sino que él seguía siempre con esa mente de que nunca, jamás había entrado algo inmundo a su boca. O sea que Jesús nunca le enseñó a comer algo inmundo. Sí, vamos a ver una base importantísima. Y esa base importantísima que no solamente podemos dilucidar de las comidas, sino otras cosas que vamos a ver ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahí encontramos, puede leerlo hasta el verso 8. Dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido... Del 1 al 8. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de hacer dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Sí, aquí encontramos, por ejemplo, en el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles a quien había escogido. Podemos nosotros ver aquí que dentro de esos mandamientos encontraríamos claro, ¿verdad? De esos mandamientos que les dio, encontraríamos claro nosotros esa otra nueva ley, donde les dijera el Señor: bueno, yo ya que morí y resucité, ahora ustedes pueden comer de toda clase de carne. Y también ya cambié el domingo por el sábado, pero no lo encontramos ahí. Y esas son las últimas recomendaciones que el Señor les da. Ahora ustedes pueden celebrar cualquier tipo de fiestas, pueden celebrarme también mi cumpleaños. No lo encontramos ahí. Hermano, una pregunta: en ninguna profecía, tanto de los profetas mayores ni de los profetas menores, en ninguna profecía bíblica hay que se anuncie que Jesús por medio de su muerte iba a limpiar los animales. No. Y el Señor viene por medio de las profecías, por medio de las Escrituras, ¿verdad? Desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su reino, es por medio de las profecías. Incluso podemos ver en Isaías 66, 17, donde también ahí está hablando del juicio final. Exactamente. Lo voy a leer para poder entender un poco. Aquí en Isaías 66 dice: los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Pero ahora en el versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo
y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Entonces, está viendo que esto es un juicio que se va a determinar sobre aquellos que coman abominaciones o carne de cerdo y ratón. Dice que serán talados. Así es. Talados es una palabra. Bueno, talar, si la vemos nosotros en el sentido de deforestar, ¿verdad? De destruir, prácticamente talar es tomar una hacha, un machete, una motosierra, qué sé yo, y ponérselo a un árbol, ¿verdad? Y volcarlo. Aquí también en Isaías 65:4 dice, voy a leer desde el 3: pueblo que en mi rostro me provoca a continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares encendidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas, que dicen estate en tu lugar. Y dice, en estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Entonces vemos que ahí también está hablando de comen carne de cosas inmundas. Y es algo que el profeta Isaías, que es uno de los profetas que anuncian la venida de Cristo, también está hablando en contra de las comidas inmundas, porque el cerdo es de clase inmunda. Exactamente, resultaba que en el pueblo de Israel había mucha gente desobediente, ¿verdad? Y lo hacía a escondidas, ¿verdad? Como hoy muchos se jactan de ser grandes cristianos prácticamente, o siervos de Dios, y con los cachetes brillantes de manteca de cerdo, ¿no? Y dicen que se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, de la misma manera sucedía con ellos, ¿verdad? ¿De qué manera se va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos? Si el mismo Pedro le dice al Señor, no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado en mi boca. Y eso fue después de la muerte del Señor Jesús y después de la ascensión, ¿verdad? Y si el Señor le hubiera dado mandato a Pedro de que se comieran esos animales, Pedro entonces sería un rebelde, un desobediente a su Señor, ¿verdad? Y no, y Pedro era una persona, prácticamente era el pastor de la iglesia que el Señor dejó encargado en esa época. Hermano, según Romanos, vemos ahí que nos habla de en capítulo 14 dice que hay que recibir al débil en la fe. Pero este es un capítulo de Romanos que mucho se ha usado para atacar a los que creen en la ley de la alimentación, no dándole el verdadero sentido a este pasaje. Pero aquí vemos que esta carta de Romanos es una carta enviada directamente a la iglesia que estaba en Roma. Entonces vemos ahí que hay muchos hermanos, que algunos eran vegetarianos y otros comían carne, entonces había un conflicto entre ellos ahí. Exactamente. Bueno, lo que podemos ver nosotros ahí, que nada que ver con nosotros los gentiles. Muchas personas agarran esta polémica, ¿verdad? Dentro de los de la iglesia de Dios y gente religiosa, y empiezan ahí ambos, ¿verdad? A darse. Y la carta nada que ver con nosotros, ¿verdad? La carta era un problema que había en la iglesia de Dios, que estaba establecida en Roma, que el mismo Pablo había creado en Roma. El mismo Pablo había edificado esa iglesia, ¿verdad? En Roma. Y era la iglesia de Dios, porque no existía otra iglesia en esa época, sino solamente la iglesia de Dios. Entonces resultó esa polémica dentro de los hermanos y llegó a los oídos de Pablo. Y viene Pablo y escribe la carta y los censura a ellos, a los hermanos de la iglesia de Dios, ¿verdad? Y es que le da todas esas recomendaciones, pero no a nosotros. Y vemos que esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Judíos y griegos, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol ahí bien claro dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es la potencia de Dios que salva al judío primeramente y también a los griegos. Estaba compuesta de dos tipos de personas, ¿verdad? Si vemos en el verso 20, nada que ver. Sí, lea el verso 20 por favor del capítulo 14 de Romanos. No destruyas la obra que Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Sigue leyendo. Todas las cosas a Ahí la estamos. verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Exactamente. Cuando hablamos de cosas, no se está refiriendo a animales, ¿verdad? Ahí en ningún momento habla de animales, en todo el capítulo. Habla de carne nada más, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que analizar. Le ponemos nosotros lo que es la hermenéutica, ¿verdad? A la palabra del Señor. No está hablando de animales, no mienta animales ahí, ¿verdad? Sino que solamente habla de carnes y habla de legumbres. Y ahí dice, ahí todas las cosas, dice, aún en sí mismas, dice, son limpias, ¿verdad? Y cosas no son animales, ¿verdad? Persona o cosa. Entonces esto es lo que hay que entender ahí. Muchos hermanos comían carne, pero carnes limpias, porque eran de la iglesia de Dios, eran gente judía, ¿verdad? O sea que y otros comían legumbre, también eran de la iglesia de Dios y era gente judía y gente pero griega. había un conflicto ahí, que algunos que comían carne, que comían legumbres o frutas, se creían mejor. Exactamente, que los que comían tener más santidad o más apartados. Pero no dándose cuenta que eran iguales. Que Cristo había muerto por ellos, el mismo pago había dado al Señor. Y a los que eran débiles en la fe les estaba perjudicando esto porque había un conflicto entre ellos ahí. Así es. Pero se está hablando directamente de carnes limpias. De carnes limpias, nada que ver ahí con el cerdo, con el armadillo o el tepescuintle, qué sé yo, o el pisote o el tacuacín, no, nada de eso. Podríamos decir también que si nosotros creemos que hay que comer carne, de toda carne, podríamos decir que Pablo, siendo un judío de la tribu de Benjamín, también tuvo que comer carne inmundas. Pero según la palabra de Dios, ellos, los judíos, son muy celosos con esas cosas. Y Pablo no era prácticamente hacedor de la ley, pues Pablo, si él en cuanto a la eso, ley, fariseo. Tendría que también comer. Exactamente, él nunca pudo comer eso porque conforme a la ley era fariseo. Hermano, vemos cómo es que el hombre, con el poco conocimiento que Dios le da, por lo menos los médicos, los doctores, han llegado a detectar que muchos animales que no son ideales para el hombre, para que coma, han llegado también a darle a las personas consejos, o para que algunos que pasan por enfermedades, que no sigan comiendo de tales carnes. Cuanto más Dios, que es grande en sabiduría, el autor de la vida. El autor de la vida no puede darnos, no puede iluminar al hombre. O sea, Dios iluminó al hombre para que se abstuviera de ciertas cosas, porque sabemos que dentro de los reinos hay tres reinos, ¿va? Que es el reino animal, reino vegetal y reino mineral. Pero no todo lo que está creado es apto para que el hombre lo consuma. Exactamente. Porque también vemos, por lo menos en el reino mineral, vemos que el agua es mineral y es para que el hombre lo pueda. Pero también dentro del reino mineral también vemos el petróleo, que ya eso es para otro uso. Exacto. Igual en las plantas vemos que en las plantas hay plantas, por lo menos frutales, que el hombre puede participar de ellas, pero también hay plantas que pueden ser venenosas, así es. Igual entre los animales, todo lo que Dios crió entre los animales es bueno, como dice en la palabra de Dios en Génesis, que todo lo que Dios crió es bueno. Pero ahora, si miramos esto, si vemos los animales, todo está creado ordenadamente y todo tiene un propósito en la creación, pero no directamente para que el hombre se alimente de ellos, sino que para que tengan un uso adecuado dentro de la faz de la tierra. Sí, todos los animales son para comer, pero no para el alimento del hombre, ¿verdad? Porque si vemos nosotros el sapo, ¿verdad? Se come al escarabajo y así en el área marítima, por ejemplo, el tiburón se alimenta de otros peces, ¿verdad? Y así hay un dicho también que dice que el pez más grande se come al más pequeño, ¿verdad? Entonces todo es para comer, pero no para el hombre. El hombre tiene su especial alimento que Dios le dejó ya establecido, ¿verdad? Pero yo digo también que si el hombre
aunque algunas cosas no le afectan, pero si fuera un poco más de comer verduras, yo digo que tuviera un poco menos también problemas en su digestión, enfermedades, porque en este tiempo que vivimos hay muchas vacunas, muchos antibióticos que en veces las carnes que se comen ya vienen infectadas. Exactamente, así es. Entonces yo digo que para tener un poco más cuidado en la salud debería mejor ser vegetarianos. Eso sería un poco más el consejo más sano. Exactamente. No, sí, y si nosotros vemos también en el antiguo tiempo, no se comía carne. En la época de Adán no se comía carne, ¿verdad? Y si nos fijamos también nosotros en la dentadura de los seres humanos, en los molares, no son caninos, ¿verdad? Son para frutas y todo eso, ¿verdad? Sí, nosotros prácticamente tenemos un parecido con el mono, con el mico que le dicen aquí. Ellos tienen un parecido a nosotros y ellos no comen carne. Así es. Pero vemos también, por lo menos incluso en los animales que comen carne, no se comen a sus compañeros animales que comen carne. Solo, por lo menos yo vi, por lo menos en un documental, que un tigre no se come a un gato de monte, sino solo lo mata, porque es compañero canino. Entonces no se lo come. Entonces ellos, incluso Dios les dio entendimiento para que no se comieran entre ellos mismos, sino que el que come carne se come al que come hierbas. Exacto. Bien, hermano, no sé si quiere agregar alguna otra información adicional. Yo pienso de que estamos claros ahí con este tema bastante corto, pero bastante claro, ¿verdad? Y dejamos ahí una curiosidad a nuestros amigos televidentes. Si quisieran más información o más claridad sobre el tema, pues nos pueden llamar. Allí van a aparecer los números de teléfono en su pantalla, y también nos pueden ver por medio de la página, ¿verdad? Y de esa manera nosotros estamos dispuestos a hasta ir a su hogar y formar una mesa redonda y platicar, ¿verdad? Ya en una plática pasiva, ¿verdad? Porque no somos de los que despertamos polémicas, somos de los que compartimos y también oímos, ¿verdad? Y ganamos también de esa manera experiencias y también aprendemos de los demás, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y cada día pues aprendemos cosas diferentes. Así es de que les hacemos ese llamado, ¿verdad? De que si usted tiene interés, no solamente en este tema, sino en diversos temas que nosotros presentamos o que la Iglesia de Dios tiene, estamos dispuestos a compartirlos con usted en cualquier oportunidad, prácticamente, si es por la televisión, si es por la radio, si es en el templo o prácticamente en su mesa, pues, ¿verdad? Como amigos. Yo creo que Dios nos ha llamado para declarar la verdad, y nosotros como Iglesia de Dios en todo tiempo, por radio, por televisión, por internet, tenemos esa libertad de decirle a la gente: si usted quiere saber sobre algún tema, nosotros estamos dispuestos para ayudarlos, sea el tema que ellos quieran hablar. Nosotros estamos dispuestos porque sabemos que tenemos la autoridad y tenemos el conocimiento de hablar del tema que se nos diga. Así es. Entonces yo sé que Dios a nosotros nos ha dado, como los seres humanos, nos ha dado un entendimiento, y también tenemos la ética cristiana que respetamos también la forma de pensar. Exactamente. Del hermano. El credo, pero no lo compartimos. Entonces, así es. Esto, nuestra obligación es decir la verdad, sea que nosotros también afectemos a sus creencias, porque sabemos que también hay un montón de sectas o iglesias que tienen su tipo de creencia. Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de anunciar la palabra de Dios y no compartir ciertas cosas, porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente, diferente a los credos, que más que todo es un credo que se practica comúnmente en diferentes lugares, que es un credo que la gente es el que primeramente llega. Entonces nosotros tenemos la obligación siempre de ir
con la verdad, para que las personas, hay veces que dicen eso, nunca lo había escuchado yo, porque nunca le habían declarado la verdad. Entonces hay veces que lo que se quiere de las personas no es que entienda, sino nomás es beneficiarse tal vez del dinero de las personas. Así es. Bueno, yo digo que hemos llegado a la parte final de este programa, esperando que el próximo sábado usted nos vuelva a sintonizar en este canal, el canal 30 de Maxicable. También puede ver este programa en la página web www.iglesiadediosgt.org, donde también nos puede ver este video, quedará grabado en la página web. Y también les anunciamos que próximamente vamos a pasar estos videos también en ruta hacia Santa Elena. Nos van a poder estar viendo por medio de la televisión, que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esos lugares también, que pues, van a poder ver estos programas en directo a través de la televisión por cable, que es la tecnología que está, por lo menos Dios dio la sabiduría al hombre para también por medio de la tecnología también poder llevar el evangelio a muchas personas. Exactamente, así es. Paz, amados hermanos, y la paz de Dios more en sus corazones. Así sea.